El filtro de aire es una de las piezas más baratas, pero de las más importantes del motor. Y aunque en un principio piensen que su función es muy simple, va más allá de llevar el aire limpio al motor. De su perfecto estado depende que su vehículo reduzca el consumo hasta un 20%. Nos lo cuenta San. A mí no me van a engañar. Seguro que muchos piensan que el filtro de aire de su coche es una pieza que está casi de adorno, que otros ni siquiera la han llegado a cambiar. Esta pieza representa un valor mínimo en comparación con el valor total de su coche. Si supieran todo lo que puedo hacer por él, se molestarían un poco más en conocerla. Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido a la fábrica. Lo primero de todo, ¿dónde está el filtro de aire? Pues te lo voy a enseñar ahora. Nada más abrir. Este es el filtro de aire. Aquí lo tenemos. El aire entra por el frontal del coche a través de estas piezas plásticas. Aquí es donde se produce la filtración, que se continúa con unos conductos que lo transportan el aire hasta el motor. Porque para que funcione el motor hace falta dos cosas. Un combustible y el oxígeno que aporta el aire que va al motor. Bueno, pues para conocer cómo funciona un sistema de admisión de aire hay que conocer las partes de las cuales está compuesto este sistema de admisión. El filtro de aire. El filtro de aire. Vale, venga, vamos. Lo primero es el aire sucio que viene de la calle, que viene pues, por estas trompetas que llevamos nosotros, que se conectan al filtro propiamente dicho que va en esta carcasa. Dentro de la carcasa tenemos el pulmón del sistema, que es el elemento filtrante, donde se queda toda la porquería que viene de fuera del vehículo. Vale. Porque dentro del motor tiene que pasar totalmente limpio. Una vez filtrado por este elemento, que iría aquí dentro y ensartado aquí dentro, el aire limpio iría por estos conductos al motor. Aquí vendría ya el motor del coche. Un filtro de aire en sí pues es un gran trabajo de ingeniería para el cual normalmente estamos 4 o 5 personas trabajando entre 1 y 2 años. De un fabricante de coche nos contacta y nos dice, mira, yo tengo este motor y este es el hueco que tú tienes para meter un filtro de aire. Para el filtro tenemos un espacio, pero para todos los conductos que tienen que llevar el aire hasta el turbo tenemos un espacio también. Y muchas veces no podemos pasar en línea recta y tenemos que dar una vuelta posiblemente para llegar hasta el punto donde nosotros tenemos que llevar ese aire limpio. Como un scalestri, más o menos. Como un scalestri. El filtro es importantísimo. Si el filtro no está limpio, más trabajo le cuesta al motor aspirar el aire, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Más combustible estamos consumiendo, ¿no? Tener el filtro limpio te ahorra gasolina. Te ahorra gasolina, correcto. Hay otra función importantísima de un filtro de aire que es la amortiguación de sonido, ¿no? Al final, cuando tú abres el capó de tu coche, está lleno de ruidos. Hay ruido que viene del motor, hay ruido que viene del turbo que está girando a toda velocidad. ¿Y eso cómo se hace? Pues utilizamos unos elementos que se llaman resonadores. Los resonadores son esas protuberancias que vemos. Su función es mejorar el ruido que hace el aire al entrar en el motor y lo consiguen gracias a ese diseño tan peculiar. El aire llena toda su cavidad y esto le obliga a reducir su velocidad y a perder parte de su energía. Andrés, yo soy de aquí. Hola. Que me expliques cómo se fabrica este elemento de filtración. Muy bien. Papel, ¿no? Exactamente. Es un papel de celulosa, un entramado de fibras que están impregnadas de unas resinas que deja pasar el aire, pero no deja pasar el grano de polvo. Este papel tiene 2 caras y eso lo tenemos que respetar durante el proceso de fabricación. Hay una cara que es la de salida de aire filtrado y otra cara menos satinada, más rugosa, que es la de entrada de aire bruto antes de filtrar. ¿Eso lo marcáis con el dibujo este? Para eso sirve precisamente. Sé que soy muy listo, ¿no? Pero bueno, para una que acierto. Pasa un proceso de precalentamiento. Con eso lo que conseguimos es reblandecer estas resinas que te he comentado antes que impregnan las fibras de celulosa del papel y eso permite que el papel admita luego un proceso que llamamos gofrado. El gofrado consiste en provocar estas marcas.
haciendo pasar la banda de papel por unos rodillos, de manera que al pasar por entre esos rodillos se produce, por hendidura, ese marcado. Estas listas transversales permitirán que luego el papel se doble por ahí. Para que quede plegadito y justo muelle. Correcto. Las otras marcas que estamos viendo, que hacen que permanezca una distancia entre los pliegues. Para que te quede la distancia entre el pliegue y pliegue. De esta manera garantizamos que el aire puede fluir correctamente a través del papel. Que pasa por aquí, ¿no? Soñé por un momento que era aire, oxígeno, nitrógeno y argón, sin forma definida. Oye, ¿cuántos pliegues puede hacer esa máquina por minuto? Estamos plegando alrededor de 1000 pliegues por minuto. Después del paso por este horno que tenemos a las espaldas. Pero ya pasó por el horno antes, ¿no? Sí, aquel horno era para ablandarlo, para permitir precisamente el proceso de gofrado. Ahora a un horno más grande todavía para endurecer el papel. Es decir, el plegado nos da estructura y el endurecido del horno nos da resistencia mecánica. Shout, shout, let it all out, come on. I'm talking to you, come on. A la salida del horno, una vez plegado y endurecido el papel, nos encontramos con una banda continua, la cual necesitamos cortarla a una determinada longitud. ¿Cada cuántos pliegues cortáis? Este en particular tiene 111 pliegues. A mayor cantidad de pliegues, mayor área de filtración. Haz el favor, cógeme las puntas y estiramos. Javier, ¿cuántos metros hay aquí? 7 metros. Ya tenemos el papel plegado. Pero este solo es una pequeña parte de esta pieza tan importante para el motor de un coche. En unos instantes van a ver de qué forma tan curiosa esta masa plástica se transforma en uno de los tubos del filtro de aire. Y fíjense a qué velocidad se corta y se ordena automáticamente cada baraja. Lo veremos en unos minutos. Antes, volvamos con Sam. Tenemos el papel hecho, lo tenemos que meter en la parte superior del molde. Después tenemos que pasar a la parte inferior, en la cual la inyectora me echa el poliuretano. Después cierra los moldes y se junta con el papel. Cuando empieza a crecer el poliuretano, ¿Qué sería esto rosa? es esto rosa, es cuando se mete en el papel y se incrusta Y ya se queda pegado lo que es el papel con el... con el papel. Yo si tiro de aquí podría romperlo, Podría romperlo, pero habría que hacer fuerza. pero me costaría, ¿eh? Sí. Mientras los moldes están cerrados, se va enfriando el poliuretano. Tiene que seguir pasando por el elevado hasta llegar al siguiente puesto, que es la rebarbadora. La rebarbadora. Eso me suena a barba. Bueno, podemos decir que son para quitarle las barbas al filtro. ¿Qué barbas? Esta parte. Eva, ¿estamos preparados para poner a prueba el filtro de aire? Estamos preparados. Venga, ¿por dónde empezamos? Vamos a realizar el ensayo de retención de polvo. Entonces lo primero que hacemos es cargamos un pulverizador con un polvo específico que viene del desierto de Arizona. Tiene una granulometría específica. O sea, que el tamaño del grano que tiene la arena del desierto de Arizona es la ideal para hacer ese tipo de prueba. Correcto. Pues cargamos el pulverizador. En este momento sería cuando el coche está en marcha, estás conduciendo con tu vehículo, entonces te van entrando partículas de suciedad, veremos que se queda retenido en la zona de aire sucio del elemento y el aire nos pasa directamente al motor sin ningún tipo de partícula. Esto lo que conseguimos es saber la capacidad de retención de polvo del cartucho y al mismo tiempo la vida útil del elemento a la hora de tenerlo que cambiar en el motor. Ya hemos terminado el ensayo. El tamaño de la partícula
que están en el aire, ¿qué tamaño puede tener? Todo lo que está por encima de 10 micras quedará retenido en el elemento filtrante. Para que te hagas una idea, un cabello puede ser 80 micras. Uy, cuidado. Oye, ¿cuánto polvo puede coger el filtro de aire? Aproximadamente unos 200 gramos. Equivaldría a lo que tenemos en este vaso ahora. Oye, Eva, ¿y lo que hace alguna gente en su casa así de darle un repasito al filtro con el aspirador? ¿Qué? Nada, nunca. Eso jamás. Porque estás quitando solo el polvo que te ha quedado fuera y estás dañando la estructura de las fibras, con lo cual estás perdiendo eficacia y dañando el motor. O sea, que es peor el remedio que la enfermedad. Eso ya te digo que jamás. Lo que va a hacer Ana es aplicar la llama y ahora cuando acerque la llama al papel empezará a arder y enseguida se autoextinguirá, se apagará la llama. No se quema un trozo y la llama se apaga sola. ¿El mismo papel apaga la llama? ¿Es como apagafuegos? Sí, exactamente. Lleva una impregnación que hace que la llama se apague sola. Bueno, Eva, ya tengo el filtro y ya puedo meterlo en el motor del coche, que no tengo ningún problema de que se queme. No, un momento. El elemento filtrante es una parte, pero el filtro es todo esto. Esta es una parte que es el corazón, pero tenemos que fabricar todo esto, todo lo demás. En esta zona donde estamos ahora te voy a explicar cómo fabricamos la carcasa de la parte inyectada. La primera parte es encontrar la materia prima, es este material que tenemos aquí. Esto es granza de plástico, se deposita en esta tolva. Este es el primer punto de almacenamiento antes de la entrada al grupo de plastificación, que es la zona donde se convierte la granza en plástico fundido. El material, una vez fundido, lo introducimos dentro del molde. Pues a la hora de inyectar, de meter el material dentro de las cavidades, estamos ejerciendo una presión de cierre de 800 toneladas. Una vez que están hechas las piezas, el robot las extrae de la máquina y las lleva dentro de la célula de montaje. En esta célula de montaje están trabajando unas 10 máquinas. Como vemos en el centro hay un robot. Este robot va posicionando las piezas que salen de las distintas máquinas, hace unos premontajes y finalmente los introduce en una máquina de soldadura, donde mediante calor calentamos las superficies que luego se pegan la una a la otra. Aquí tenemos un ejemplo de una máquina sopladora. El plástico que antes hemos visto fundido es el que se desliza por el cabezal. Esto es el macarrón. ¿Macarrón? El macarrón. Bueno, esto es un poco jerga nuestra. Por la forma que tiene, ¿no? Un poco, sí, evidentemente. Una vez que llega a la parte inferior, el molde cierra, conformamos el macarrón y soplamos el aire por la parte inferior. Hincha la pieza y la conforma para seguir el diseño que tiene que tener, y lo que realmente te da la forma es el aire a presión que entra por la parte inferior. Equivaldría a esta parte de aquí, ¿no? Correcto. Sería correcto. igual que esta, pero de diferente forma. Correcto. Guillermo, yo no me quiero ir de aquí sin saber cuántos filtros de aire fabricáis en esta fábrica de Zaragoza. Pues mira, si hablamos de filtros completos, este año fabricaremos cerca de 3,5 millones. Y de elementos filtrantes, que son los recambios, pues cerca de 16 millones de elementos. Fíjate, 1 de cada 5 coches que se fabrican en toda Europa llevan filtros fabricados en nuestra planta de Zaragoza. A mí me queda ya un poco más o menos claro cómo se fabrica y la importancia que tiene. Que por si acaso vamos a ver un resumen de cómo se fabrica este filtro de aire. La forma y diseño del filtro de aire depende del hueco que quede libre en el motor. Para el elemento filtrante utilizamos un papel de celulosa plegado e impregnado en diferentes resinas. Al mismo tiempo, se fabrica la carcasa donde se alojará el elemento filtrante.
La granza se funde y se inyecta en unos grandes moldes que le darán la forma. Para los tubos de admisión se utiliza un proceso de soplado. Solo queda unir todas las piezas para tener nuestro filtro de aire, con el que podremos ahorrar combustible y ser menos contaminantes.